Como oyen la medicina. El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este día fue proclamado por la Organización Internacional del Trabajo y la celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. Además, se rinde homenaje a las víctimas de accidentes en el trabajo y a las enfermedades profesionales. El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la magnitud de este problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo. La Cátedra Médica, un día como oyen la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Mira, Lizania, ¿sabes que el gobierno está planteando la creación de más unidades de quemados en el país? Y eso pues surge en el momento en el que vimos, por ejemplo, en el día de antes de ayer, la noticia de que en las instalaciones del Canal del Sol, pues se produjo un incendio que cobró la vida de al menos una persona hasta este momento, ¿no? Un señor de 77 años. Dos personas, ¿no? Nos dice nuestro control. En la crónica, pues, se da cuenta que hay una cantidad de personas heridas en estado de gravedad. Y bueno, la vicepresidente de la República, que también es la que coordina el gabinete de salud, está haciendo recorridos, ¿verdad?, por este centro, la unidad como tal, que es una unidad que recordaremos, la famosa unidad PER-ORG, que pertenece a el Luis Eduardo Aybar, pero como este hospital ha sido objeto de una reconstrucción, funciona en el Hospital Ney Arias Lora. Entonces, pues, lo que se ha establecido es que ciertamente se necesitan otras unidades de atención para el paciente quemado, y el doctor Mario Lama, pues, quien estuvo presente, dijo que estas unidades se van a ampliar en las instalaciones de la ciudad sanitaria, y entonces la que existe en el Ney Arias se dejará allí. Esto es bien importante, que, por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente quemado en el sur? El paciente quemado en el este. ¿Qué pasa con el paciente quemado en el Cibao? Existe una sola unidad de quemado especializada en la República Dominicana. Entonces, eso dice mucho de la calidad que recibe el paciente quemado por el nivel de preparación, el nivel de facilidad que hay que contar para estos pacientes que en un momento determinado pues requieren un tratamiento exhaustivo y multidisciplinario. Ahí incluye enfermeras con preparaciones en pacientes quemados, porque la canalización, por ejemplo, de un paciente quemado es un desafío. Entonces, evidentemente que desde tomar una vía para colocarle un suero y asegurar que cualquier medicamento que hay que iniciar, pues entonces eso es un desafío. Entonces necesitamos profesionales de enfermería entrenadas en pacientes quemados. O sea, comenzar por ahí. Y bueno, cirujanos plásticos, cirujanos generales, nutrición, o sea, hay toda una logística que se requiere en el caso de los pacientes quemados, y es una necesidad que en el Cibao, en esas 14 provincias del Cibao, existan pues unidades con el nivel de preparación que se requiere. Y lo mismo en el sur. El sur también existe, como dice la canción de Joan Manuel Serrat. Entonces necesitamos que tengamos pues la provisión de este tipo de servicios. Yo creo que nosotros ya hemos dado cátedra de que ponemos candado cuando nos roban, y ya hablábamos con Roberto en el día de ayer, Roberto Lafontaine, de la situación del 911, la dificultad, por ejemplo,
la ambulancia no pudo llegar No por un llegó. tema de entaponamiento, pero es que la municipalidad, cuando aquí cualquier soplapote, cualquier sinvergüenza que anda con franqueadores por ahí, haciendo diligencias personales, aquí hay funcionarios muy serios, muy adecuados en todos los gobiernos, pero también hay unos sinvergüenzas que andan haciendo tapones hasta con franqueadores por asuntos personales. Entonces, si una ambulancia del 911 necesita llegar, óigame, usted tiene que abrir paso. Usted tiene que, en cuestiones de minutos, de pocos minutos, colocar esas unidades, porque ahí llegó todo el mundo, menos el 911. ¿Por qué? Porque nadie lo respeta, porque no existe una comunicación, no existe esa vinculación. Entonces, necesitamos que estas situaciones, pues, se corrijan. Hoy, en Cátedra Médica, tenemos el tema de cáncer de esófago. Y esto de la mano de la doctora Ani Duarte, quien es internista. Ella es doctora en medicina y además de ser doctora en medicina e internista, pues ella es gastroenteróloga y ella pues tiene una subespecialidad, ¿no? Que la obtuvo en CEDIMAT, Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina. Todo el mundo conoce más bien por CEDIMAT, y también ha hecho un máster en gestión hospitalaria, y esto lo hizo en la Escuela de Organización Industrial en Madrid. Hoy estaremos conversando con la doctora Duarte, la doctora Ani Duarte, sobre cáncer de esófago. Así es, buenos días, doctora Ani Duarte, bienvenida a Cátedra Médica. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y traernos este tema que sabemos que va a ser muy interesante para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y obviamente con todos nuestros radioescuchas y las personas que nos están viendo a través del Instagram acerca de este tema que decidimos traerlo a colación a propósito de que estamos en el mes de abril, ya terminando, y este mes es considerado como el mes de concienciación para la población con relación a esta patología. O sea que el mes de abril, Gastroenterología dedica el mes de abril a hacer conciencia sobre la enfermedad de cáncer de esófago. Exactamente, es uno de los abordajes que estamos tratando de tomar, tanto a nivel de las redes sociales como en nuestras consultas, de manera particular de educar, de concientizar a las personas acerca de buscar una atención a tiempo con relación a esta patología y obviamente otras. Excelente. Doctora Duarte, Ani Duarte, hoy en Cátedra Médica, conversando sobre cáncer de esófago. Cuando hablamos del esófago, doctora, nosotros queremos que la gente de a pie, la gente que no es médico, la gente común, que se dedica a todas las labores que en una sociedad pues se realizan, menos la de la actividad médica, nos entienda. ¿Qué es el esófago? El esófago es un órgano hueco, es específicamente un órgano muscular, ya que está hecho de diferentes capas musculares, que se encarga de ayudarnos a pasar el bolus alimenticio desde la garganta hacia el estómago. Es como un tubo. Es un tubo, Es un exactamente. tubo, ¿no? Es el inicio del tubo digestivo, Okay. inclusive. Entonces, después de la boca, nosotros básicamente tenemos ahí una partecita intermedia que es la faringe, y luego entonces viene ese tubo que conecta con el estómago. Exactamente. Ya. Entonces, el esófago se puede enfermar con cáncer. Claro que sí. Eso es así. Claro que sí. ¿De qué enfermedades normalmente la gente padece, además de cáncer en el esófago? ¿Qué otras situaciones de salud ustedes, los gastroenterólogos, pueden ver ligados a este tubo que conecta con el estómago? Frecuentemente vemos lo que es el reflujo gastroesofágico, que es una de las principales causas de visita en nuestras consultas. ¿Reflujo? Gastroesofágico. ¿Qué es eso, doctora? Eso consiste en que el paciente tiene vamos a decirlo así, devuelve contenido del estómago hacia el esófago, y de esta forma entonces se produce en un grado de acidez marcada en contacto con el esófago, que no es lo normal, y pues lleva al paciente a llegar a la consulta por esta molestia. Esto también puede traducirse más adelante en esofagitis, que es la inflamación de la mucosa del esófago, que nos puede llevar también a otros síntomas. El reflejo gastroesofágico, entonces, cuando los alimentos se devuelven del estómago para hacia el el esófago. esófago, exactamente. Porque el camino debe ser
desde el esófago hacia el estómago. Exacto, para entonces producirse la digestión, ¿verdad? Exactamente. Tomar los alimentos, los nutrimentos que necesitamos. Pasar ¿verdad? al intestino y posteriormente al intestino grueso. O sea, Ok, el primer intestino doctora, delgado. la gente que acaba de sintonizar ahora, ¿verdad? Y hoy estaremos conversando del cáncer de esófago. ¿Cuáles son las partes que forman el tubo digestivo? Desde la A hasta la Z, desde el inicio hasta el final. Ok, el tubo digestivo está en inicio, tal y como usted lo mencionó, formado por la orofaringe, posteriormente. O sea, la boca. La boca. La boca. Empezando Entonces, por comenzamos en la boca. cavidad bucal. Ujú. Pasamos a la garganta, que ya ahí está la faringe, y posteriormente Entonces, en la garganta bajamos. sería la segunda estación, ¿verdad? Primero Exacto. la boca, después la garganta, y ahí entonces después- mucha gente se atraganta y mucha gente se tiene, cuando no tritura adecuadamente los No alimentos, mastica correctamente. no mastica, entonces los alimentos pues tienen dificultad al pasar Exacto. en ese punto, la garganta, ¿verdad que sí? Exactamente. Y ahí muchas veces se da el atragantamiento, Ujú. que genera una emergencia donde nos enseñó el doctor Rudy de Gracia que hay que hacer maniobras en ocasiones, las maniobras de Heimlich, Heimlich. para Salvar sacar, la vida de ese liberar, paciente. salvar la vida, porque no hay chance de ir a buscar a un médico cuando se produce eso. Entonces, la boca, la garganta sería la segunda, y luego seguimos con El esófago. el esófago. Ok. Exacto. Entonces, siga, doctor, ¿qué más tenemos? Posteriormente, seguido del esófago, pues, viene lo que es el estómago, que ya todos sabemos principalmente dónde está el estómago. En la boca del estómago. ¿Verdad? doctor. Me la duele boca en la del boca del estómago, correcto. Está en el epigastrio, decimos los médicos, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Cariñosamente los pacientes, la boca La del boca estómago. del estómago, ¿verdad? Entonces, seguido va lo que es el intestino delgado, sus partes o porciones iniciales, que es el duodeno, que ya viene siendo las porciones iniciales de intestino delgado. Se Ok. sigue entonces de yeyuno e ilion, que son ya las porciones más distales de intestino delgado, y ya ahí entonces se conecta con lo que es el colon o intestino grueso, que hasta su final, que es donde termina en el recto o el margen anal o el ano. Exacto. Entonces, diríamos nosotros que con la boca nosotros tomamos los alimentos, doctora, y lo masticamos, lo trituramos, lo volvemos Un bolo. lo volvemos un pegote, ¿verdad? Exacto. Para que pase entonces hasta el Estómago. estómago. Exacto. La finalidad es llevar de la boca al Al estómago. estómago, Y entonces en el exactamente. estómago se producen ahí una serie de cambios batidos, ¿no? bioquímicos, movimientos peristálticos o movimientos propios del estómago para empezar, o mejor dicho, continuar el proceso de la digestión, porque la digestión inicia desde que vemos un alimento. Exacto, se inicia con el cerebro, se inicia Exactamente. con una fase visual, una fase cerebral, Cefálica, cefálica de la digestión. Entonces, doctora, el esófago, usted ha dicho que es un tubo que conecta, por decir, garganta con estómago, ¿verdad? ¿Cuál es la función, además de esa conexión que establece, de pasarlo? ¿Cuál es la función del esófago, además de esto? Es mover correctamente los alimentos Ok. desde la garganta hacia el estómago, o sea, llevar esa parte del bolus alimenticio que nosotros formamos en la boca hacia el estómago para que de esta forma se pueda iniciar todo el proceso de la nutrición adecuada a nuestros pacientes. Esa es su principal función. ¿Qué pasa entonces, doctora, cuando el esófago no funciona correctamente? Bueno, el paciente empieza a tener molestias propias de la disfunción de este órgano y esto va a venir conectado con que si no podemos deglutir de manera correcta, si no podemos tragar de manera correcta estos alimentos, pues el paciente puede empezar a presentar pérdida de peso, dificultad para tragar y de esta forma pues va afectando sus actividades diarias y cotidianas. Entonces un paciente que no va a ser funcionalmente adecuado ante su vida diaria. Doctora, hay situaciones, y sabemos que el tema de hoy es cáncer de esófago, en el marco del mes de abril que la Sociedad Dominicana de Gastroenterología pues dedica el mes de abril a hacer las orientaciones respecto de esta enfermedad, del cáncer de esófago. Los niños, por ejemplo, y en ocasiones hasta los adultos, recuerdo en una ocasión que yo tenía que lavar unas verduras y habían colocado nada más y nada menos que vainilla.
Por suerte era vainilla. Y Gracias a lavé los alimentos con vainilla. Pero en ocasiones, en los frascos, frascos de agua, colocan cloro, Sí. colocan sustancias cáusticas que producen. Y entonces hemos visto, por ejemplo, cuando yo hice cirugía general, el año de cirugía general, pues veíamos muchos casos de ingestión Por de cáusticos. sustancias que son lesivas, que los médicos ustedes les dicen sustancias cáusticas, ¿no? Exacto. Entonces también tenemos que el esófago se puede enfermar por esta causa. ¿Cuán frecuente es? Tristemente, sobre todo en la población infantil, es muy frecuente. Es muy frecuente. En nuestro país es sumamente frecuente, precisamente por eso que menciona, por el hecho de que hay personas que colocan estas sustancias en frascos que no están debidamente identificados. Como Los que niños... un frasco de agua, refresco. Un frasco de agua. Refresco y el niño lo confunde y se lo Exactamente, toma. se Exacto. lo Sí, toma eso es porque muy también común. lo tienen en una situación o en un lugar donde es de fácil acceso para el niño. Exacto. Entonces lo ingieren y ya tienen que buscar una atención médica corriendo, o sea, urgente, porque necesitamos que ese niño reciba una atención médica correcta. Las repercusiones que esta ingesta de estos cáusticos tiene son demasiado grandes e inclusive a posterior estamos hablando de que, ok, podemos ayudar al paciente en el momento a solucionar el problema en el momento, pero este tipo sea, de tratar la ingesta, emergencia. exacto, Ujú. pero este tipo de ingesta conlleva unas complicaciones a posterior que la gente no se imagina. Vamos a ver cuáles son esas complicaciones. Nos vamos a una pausa, señor director, y regresamos en Cátedra Médica, la doctora Ani Duarte, hablando hoy de cáncer de esófago. Cátedra Médica, porque la